Hola a todos, continuamos con los vídeos en los que estamos analizando las antenas básicas y en este caso vamos a estar hablando de los parámetros de un radiador lineal. Normalmente uno de los elementos más importantes de los dipolos, como ya veníamos viendo, va a ser la resistencia de radiación de ese dipolo, porque esa resistencia de radiación, veremos más adelante, que es la responsable de la potencia radiada y por lo tanto de la eficiencia de la antena. Hay varios métodos para calcular la resistencia de radiación siempre que sea una distribución senoidal. Uno de ellos es el método del vector de Poynting. El método de la fuerza electromotriz inducida que habíamos también enunciado antes, aunque se llega por distintos caminos, es el mismo resultado que el del método del vector de Poynting. Y el método de los momentos hace falta una herramienta matemática e informática para conseguir el resultado. Y bueno, no va a ser ese nivel no lo vamos a alcanzar nosotros. Lo que sí vamos a tratar ahora es de situar la resistencia de radiación en distintos puntos a lo largo del radiador. Si nosotros tenemos un radiador que es de media onda, su distribución de corriente es una distribución de corriente senoidal. Aquí están los puntos de alimentación y aquí tenemos la intensidad que tendríamos en los puntos de alimentación que llamamos I sub 0. Y en este punto que correspondería con el vientre de corriente, puesto que sería la máxima corriente, tendríamos aquí la intensidad en el vientre. En el caso de una media onda, aquí coinciden los dos valores, I sub 0 y I sub V. Pero si la antena tiene, por ejemplo, una longitud mayor que media longitud de onda, esto es mayor que media longitud de onda, esto no va a acabar aquí, la máxima no va a acabar aquí. Aquí tendremos un máximo y aquí tendremos una I sub 0 que será la de los terminales. Aquí sería lo correspondiente, ¿vale? Bien, luego aquí tenemos dos valores distintos. El valor de la intensidad en el vientre es el correspondiente a la resistencia de radiación en el vientre y por lo tanto el causante de la potencia radiada. Mientras que la intensidad en la base es la que va a causar una resistencia de radiación en la base que va a ser la componente real de la impedancia de entrada. Luego no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tenemos que tener en cuenta estos dos valores. Y una vez vistos estos dos valores, que uno le llamaríamos la resistencia en el vientre y otro la resistencia en la entrada, RA, una vez vistos estos dos valores, ahora vamos a continuar. Esto lo borro y continuamos. Con el valor de Poynting llegamos a una formulación para determinar la resistencia de radiación en el vientre, que es esta que tenemos aquí, que como veráis es una fórmula larga y tediosa, porque aquí aparecen una serie de valores o de factores que corresponden a una familia de factores, repito, que son los senos y los cosenos integrales, que hablaremos de ellos solo de pasada para que comprendáis la fórmula nada más. Entonces el resto de elementos que están dentro de la fórmula son fácilmente calculables y luego pues lo complicado, no, lo tedioso es conseguir la fórmula entera. Esto tiene mayor ciencia en el sentido de que esto habría que prepararse en alguna hoja de cálculo o utilizar alguna herramienta que solamente dando un valor a beta H, determinaríamos B y por lo tanto que ya hiciera el cálculo directamente, por ejemplo en MATLAB o en una hoja Excel.
Al mismo tiempo que hablamos de la resistencia de radiación en el vientre, podemos también hablar de la reactancia también en el vientre. La reactancia, ¿por qué? Pues porque la antena puede no ser no resonante, como sería, por ejemplo, en el caso de una antena mayor de media longitud de onda o menor de media longitud de onda, aunque fuera mayor de 0,1 lambda. Entonces no serían resonantes, por lo tanto existiría una reactancia, bien inductiva o bien capacitiva, en función de la longitud de la antena. Y la determinaríamos también mediante esta fórmula también de las mismas características o parecidas características a la que hemos visto antes, con los mismos inconvenientes. Los valores de los terminales, o sea, la relación entre los valores entre el vientre de corriente y la corriente en los terminales, la I sub 0, viene determinada por estas formulitas, de tal manera que la resistencia de radiación en el vientre, partida por el seno al cuadrado de la longitud angular, nos dará la resistencia de entrada. En el caso de una antena de media onda clavada, estos dos valores coincidirán, ¿vale? Puesto que el beta H, la longitud angular en este caso serían 90 grados, y el seno de 90 grados es 1. Y entonces, de la misma razón, por la misma razón, la reactancia también coincidirá con las mismas fórmulas de la resistencia. Bien, hemos dicho que nos han aparecido una serie de factores ahí que no entendíamos y no sabíamos muy bien. Son los senos y cosenos integrales. Sin entrar en disquisiciones de cuál es la naturaleza de ellos, porque son elementos que están comprendidos en integrales definidas. Vamos aquí únicamente para que entendáis de dónde viene el tema, cómo se calculan. Y así tenemos que S1 o C1 es igual a una progresión, que la tenemos aquí, x al cuadrado partido 2 por factorial de 2, menos x a la cuarta partido 4 por factorial de 4, y así exactamente iremos alternando más menos, y con exponentes pares, y tendremos que utilizar aproximadamente unos 50 términos para conseguir un valor que coincida con las tablas que existen también. El seno integral, el SI, también lo conseguiremos con exponentes impares. También con un montón, con 50, por ahí por lo menos con 50 ya se conseguiría. Y el coseno integral viene determinado por esta fórmula, el logaritmo de x, más, esto es la constante de Euler, más el Cin, que ya lo hemos calculado aquí arriba. El Cin ya lo hemos calculado aquí arriba. Y así conseguimos los tres factores que aparecen en las fórmulas. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, en el que cuando queremos calcular la resistencia de radiación o las reactancias de varias antenas, no nos podemos tirar una semana haciendo calculitos. Entonces esto se puede perder el tiempo en preparar un algoritmo, bien en MATLAB, o bien, vuelvo a repetir, en una hoja Excel, por ejemplo, para, dando los datos de B, poder calcular B, que es igual, hemos dicho que es igual a 2 beta H, podemos calcular esto ya sin grandes problemas. Y si queremos incluso avanzar un poco más, como todo depende de B, pues dentro del algoritmo podemos calcular la fórmula entera. De hecho, en una página web que tengo yo, hecho, que es esta, que os pongo aquí, a 5nd.com, en el espacio de calculadores, yo tengo hecho ya un programa en Excel para calcular, que solamente con meter los 4 datos, todo esto te lo da, y te facilita grandemente el trabajo. Tenemos otro de los parámetros, que es la directividad. Vamos a ver, un dipolo isotrópico o un radiador isotrópico, hemos dicho que radia uniformemente en todos los sentidos. Luego su uniformidad es constante, ¿vale? Porque radia igual que una esfera. Ahora bien,
cuando estamos ya hablando de dipolos elementales y más largos, entonces ahí se produce una serie de fenómenos de interferencia entre lo que podríamos llamar radiadores isotrópicos puestos uno al lado del otro, siguiendo la geometría del conductor, y se va a producir una serie de interferencias. En los puntos del espacio, en determinados puntos del espacio, se sumarán los campos y en otros se restarán y cambiarán las fases, etc. Y entonces nos va a haber en el espacio total de alrededor del radiador, va a haber regiones en las que la potencia será mayor que en otras regiones. Entonces, y habrá un punto determinado o una dirección determinada que unirá un punto determinado con el radiador, de tal manera que en ese punto existirá el máximo campo radiado, bien en potencia o densidad de campo. Y a ese punto le vamos a llamar la directiva, o sea, a ese punto vamos a considerarle una relación. La relación será la relación que exista entre el campo en ese punto que hemos hablado, que es el punto donde el valor del campo es máximo, y el valor del campo producido por un radiador isotrópico puesto en el mismo origen que la antena y suministrado con la misma potencia de radiación, que radie la misma potencia. Entonces, la comparación de esos dos campos, uno que es uniforme y el otro que es el correspondiente a esas interferencias, a eso es lo que le llamamos nosotros la directividad. Es la capacidad de esa antena de concentrar el campo en determinadas regiones del espacio. Bien, esa intensidad de campo, nosotros podemos medir ese campo en todas las direcciones. En unas de ellas será cero, incluso. En otras, ya lo veremos además, en otras tendrá un valor determinado y habrá unos que tendrán el valor máximo. Bien, para poder ver o grafiar esa distribución de ese campo, nosotros utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de la actividad o factor de campo F, factor de campo que viene determinado por el coseno de beta h por el coseno del ángulo teta partido por el seno de teta menos coseno de beta h. Veis que el beta h son las longitudes angulares y el coseno y el seno de teta es el ángulo que nosotros determinemos o vayamos dando valores para ir consiguiendo los distintos puntos, los distintos valores en distintos puntos. Como esto es un factor de campo, es un factor, el máximo siempre será 1, la unidad, y cuando no sea el máximo, pues será menores de 1. Así que dando valores a teta obtendremos valores entre 0 y 1 que determinan el perfil del diagrama. Y aquí tenemos una representación de ese diagrama de radiación. En el caso de un dipolo, vamos a ver esta figura. Si nosotros vemos el dipolo de perfil, es decir, miramos desde el extremo del dipolo, veremos el perfil de una rueda, veremos el perfil de un círculo, pero si nosotros lo vemos el perfil transversal, nosotros veremos la rueda transversalmente también. Y esto tiene forma de donut, de tal manera que una representación artística podía ser esta. Fijaros que tiene forma de donut. Si nosotros miramos por aquí, o sea, al eje, estamos sobre el eje del dipolo, veremos, como hemos dicho, un círculo. Pero si nosotros miramos desde aquí, veremos esto. En el caso del monopolo, como es la mitad, veríamos esto. Y ahora vamos a dar valores a F. Si nosotros decimos que la longitud angular es media longitud de onda, y vamos dando valores a teta, vamos a dibujar esta gráfica. Si seguimos aumentando el valor hasta una longitud de onda, la gráfica de la distribución de la potencia radiada será esta.
Si seguimos aumentando a 1,25 será esta, a 1,5 veis que van apareciendo unos lóbulos laterales, se va deformando el campo. Y conforme vamos aumentando, el campo será, o sea, la distribución de la potencia será distinta y habrán multitud de lóbulos. ¿Qué ocurre? La potencia siempre será la misma. La potencia radial siempre será la misma. ¿Por qué? Porque es producto de la potencia de la potencia que estemos suministrándole y de la resistencia de radiación del dipolo. Lo que pasa es que se va a repartir en más sitios. Entonces vamos a perder eficacia. Porque habrán lóbulos que nosotros no utilizaremos y el que necesitemos utilizar, pues resulta que como la potencia la ha repartido entre más hijos, pues entonces será menor. Son conceptos que hay que tener en cuenta. Y esto de momento es lo que vamos a hablar de este tema.